la tarde de hoy. Como no puede ser de otro modo, pues tenemos entre nosotros a nuestro querido profesor Felipe Martínez Marzoa. Le ha resultado muy difícil escoger las últimas publicaciones y traerlas aquí para que pudieran formar parte de nuestra exposición bibliográfica, por lo que hemos traído simplemente el que constituye su último trabajo, que acaba de aparecer en Avala, que se llama La cosa y el relato, a propósito de Tucídides. Como todos sabéis, los campos a los que se dedica el profesor Felipe Martínez Marzoa son la Grecia antigua, la filosofía de la Edad Moderna y la lingüística. Por citar algunos de sus libros dentro de su enorme producción, citaremos los más recientes, que son El saber de la comedia, del 2005, El decir griego, del 2006, Muestras de Platón, del 2007, El concepto de lo civil, del 2008, y Pasión tranquila, ensayo sobre la filosofía de Hume, del 2009. Por eso, bueno, pues le vamos a dar la bienvenida y le vamos a dar un fuerte aplauso para esta última comunicación del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por ¿Ya? ¿Se me oye? Bueno, entonces decía que ante todo muchas gracias en principio por esta oportunidad de dirigirme a todos vosotros, en especial por los aplausos por adelantado, ¿no? Y también naturalmente por la presentación tan amistosa que se ha hecho de mí. El título de mi ponencia había sido pensado ya en el momento en que el nombre de Aristóteles todavía estaba en el título que se le iba a dar al Congreso en su conjunto. Por eso no me esforcé en poner ese nombre en el título de la ponencia, porque de alguna manera lo daba por ya puesto, ¿no? Pero de todos modos, incluso después no consideré necesario cambiar el título de la ponencia, lo dejé así, puesto que más o menos ya se entiende, aunque no aparezca el nombre de Aristóteles, se entiende qué es lo que está detrás de esa invocación de dioses, astros y esferas, ¿no? Y en efecto, como cualquiera puede haber supuesto, pues el texto de referencia básico de esto que voy a decir son determinados capítulos que todo el mundo sabe cuál es del libro Lambda de la metafísica. Me permitiré de entrada dar por conocido, sin que esto signifique sustraerlo a la discusión, cierto desarrollo fenomenológico ya muchas veces tratado por otros y por mí mismo, referente a cómo el de algo, digámoslo así, el vuelco o el llegar a ser, en cuanto que se vuelve relevante el mismo, en cuanto que es de alguna manera algo así como tematizado, aparece como distancia descualificada, como distancia entre algo y algo, ya el propio fenómeno que ha ocurrido cuando lo he mencionado, pues ha puesto en manifiesto esto, es de algo, distancia descualificada, y por lo tanto, distancia deslimitada, deslimitada, uniformizada de alguna manera, deslimitada. Se pueden establecer siempre nuevos algo antes, después y en medio. También se refiere este análisis fenomenológico a cómo es precisamente ese fenómeno que ocurre por el hecho de que de algo el llegar a ser se vuelva relevante. Es ese fenómeno el modo en que se ha constituido el tiempo, en cuanto
en cuanto tal ilimitado y de suyo siempre igual, divisible igualmente por cualquier punto y entre cualesquiera dos puntos. Recordaré ahora que esto ha acontecido a propósito del tiempo, es decir, cómo el tematizar el DA, que el DA de algo sea relevante, genera esa uniformidad y por lo tanto esa deslimitación. Recordaré ahora que eso ha acontecido a propósito del tiempo, aparece expresamente en el libro Lambda de la metafísica como la base para la demostración de que ha de admitirse por de pronto eso que se llama ousia aidios kinete, es decir, ser que tiene las características, que tiene los caracteres de siempre y a la vez de en movimiento. Ousia aidios kinete, donde el adjetivo aidios, es decir, el siempre adjetivado, califica no solo, como es obvio, al sustantivo ousia, sino también y en especial a la kinesis, al movimiento, significado por el, a su vez, adjetivo kinete. Ousia aidios kinete. O sea, en movimiento, pero en movimiento que sigue siempre, que es siempre igual, por lo tanto la propia ousia sigue siempre. El argumento por el cual eso que ha acontecido a propósito del tiempo, esa deslimitación, sirve de base para que haya de admitirse ousia aidios kinete. El argumento dice, como cualquiera puede leer en el texto, que siendo en todo caso el tiempo algo del movimiento, el tiempo sigue siendo algo del movimiento, entonces la mencionada ilimitación, es decir, la descualificación de las posiciones, el que se pueda igualmente cortar por cualquier punto, el venir siempre de antes y seguir siempre después, siendo el tiempo algo del movimiento, requiere un movimiento que tenga precisamente esas características. Un movimiento que tenga precisamente esas características de ausencia de cualificación de las posiciones, de seguir siempre, de que es igual cortar por un punto que por otro, no hay puntos cualificados en principio. Un movimiento que tenga esas características, precisamente, lo cual a su vez exige una ousia del tipo dicho, ya que no puede haber movimiento que no lo sea de alguna ousia. El argumento no pretende demostrar, ni a Aristóteles podría ocurrírsele incluir en la tesis, que ese movimiento que hemos llegado a postular o a exigir, que ese movimiento sea único, o que sea uno total, digamos, o que sea uno total, o que sea, digamos, el movimiento en el cual nace, perece, todo cuanto nace, perece, etcétera. Todo eso es idealismo, es pensamiento moderno, concretamente idealismo, no pensamiento griego. Eso, movimiento ya se pasa automáticamente a movimiento entonces uno total, en el cual nace, perece todo aquello que nace. No, alto ahí, eso no está en el texto. Y eso no es Aristóteles. En el ámbito del que ahora estamos hablando, Aristóteles, griegos en general, no hay en principio suposición de uno todo. No hay presuposición de uno todo, no hay algo así como obviedad de la noción de uno todo. Por otra parte, es sabido que el argumento al que me he referido hasta aquí hace posible otro subsiguiente argumento dentro del mismo libro, en el cual se demuestra que ha de admitirse ahora ya no ousia aidios kinete, sino ousia akinetos, es decir, ser sin movimiento, no en movimiento siempre igual, sino sin movimiento. Y a esa fase posterior de la argumentación también me referiré en el curso de mi intervención,
pero por de pronto quiero demorarme un poco, voy a demorarme un poco, en el tramo de la argumentación que llega hasta solamente usía aidios kinete, o sea, hasta lo que he dicho en primer lugar, ser con el carácter de siempre y de en movimiento, donde el siempre vale tanto para el ser como para el movimiento, ¿no? Esa es la parte del argumento que de alguna manera ya he explicitado esquemáticamente, pero sí la he explicitado, y es justamente en el punto al que hasta ahora he llegado, en ese punto de la exigencia o de la postulación de usía aidios kinete, es en ese punto donde Aristóteles introduce, como cualquiera puede ver, la consideración de que las características requeridas para el peculiar movimiento que nos hemos visto llevados a admitir, o sea, de esa kinesis aidios, digamos, ¿no? Esas características, a saber, ausencia de cualificación de las posiciones, continuidad, etc., solo son cumplidas por un movimiento del tipo cambio de lugar y precisamente solo por uno que sea circular uniforme. Así, el circular uniforme, es el movimiento aidios, o sea, el movimiento que se mantiene siempre, y es el movimiento de la usía aidios kinete, es decir, el ser que se mantiene siempre y siempre en movimiento. Es aquí donde suele entrar en juego la cuestión de qué papel desempeña en la argumentación de Aristóteles, qué papel desempeña, si es que desempeña alguno, el hecho de que cierta especulación griega trabajase en describir los movimientos visibles de los astros como composición de movimientos circulares uniformes mediante un modelo de superposición o más bien intraposición de esferas concéntricas, cada una de las cuales añade su propio movimiento a al movimiento de la esfera inmediatamente exterior a ella y tiene sus polos en una determinada posición sobre la esfera que es exterior a ella, ¿no? Superposición, más bien intraposición de esferas concéntricas. ¿Qué papel tiene en la argumentación de Aristóteles, decíamos, el hecho de que existiese ya esta especulación griega? La cuestión del papel que esto tenga en la argumentación de Aristóteles va junta con la de cuál es el carácter de esas especulaciones en sí mismas. Lo normal es que se las considere, lo normal hoy en día, quiero decir, es que se las considere como observación astronómica empírica y que se quiera diferenciar su contenido frente a las cuestiones de, como suele decirse, estatuto ontológico. Ya es en cuestión. Que las especulaciones en cuestión, en cambio, se consideren como observación astronómica empírica. De hecho, Aristóteles, que como es sabido se hace eco de esos trabajos, se hace eco de ellos a propósito de, como él mismo dice, si es uno o varios y cuántos, ya he dicho antes que no se puede suponer que es uno, ¿no? Aristóteles se hace eco de eso a propósito de si es uno o varios y cuántos, algo que para nosotros de momento es decir, en la parte de la argumentación que hemos seguido, son los usía aidio y kinetai, es decir, los seres con los caracteres de siempre y de en movimiento, ¿no? Si es uno o varios y cuántos, ¿no? Algo que para nosotros de momento son eso, las usía aidios kinetai, y que dejamos para más adelante el saber si puede ser también otra cosa, saber si ese cuántos se puede referir también a alguna otra cosa más, como consecuencia, digamos, de su referencia a las usía aidio y kinetai. Digamos ya, sin embargo, que al designar estas investigaciones como distintas de las más propiamente suyas,
Aristóteles mismo no emplea para esas investigaciones caracterización alguna que rime con nuestra distinción de ciencia empírica frente a averiguación de estatutos ontológicos. No dice nada que se pueda interpretar de esta manera. Lo que dice es que toma algo de aquel de los saberes, digamos, matemáticos, matemática, ¿no? De aquel de los saberes matemáticos que es más próximo, dice, más próximo a la filosofía, el cual es, dice él, la astrología diremos, y dice que es más próximo a la filosofía porque considera, la astrología considera precisamente usiai aidioi, bueno, en este caso no dice kinetai, dice aistetai, pero se refiere a lo mismo, ¿no? Se refiere a lo mismo, sensibles, perceptibles, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, la expresión ahí es esa, pero se refiere a lo mismo, usiai aidioi kinetai, ¿no? Mientras que, dice, otros saberes matemáticos no consideran usía alguna, no consideran usía alguna, esto sí, ¿no? Por eso son más próximos, dice, ¿no? Bueno, no es cuestión de repetir aquí lo que, bueno, ya se ha discutido en muchos otros momentos sobre cómo no es ninguna casualidad el que la palabra griega máthema, de donde hemos sacado esa de matemáticos, matematicón, etc., no es casualidad que esa palabra del suyo no tenga en griego ninguna especial relación con un ámbito específicamente matemático, sino que más bien esa palabra y toda su familia, el verbo manzano, mácesis, etcétera, etcétera, encierran eso que muchas veces hemos expuesto muchos como la paradoja del aprender, es decir, aquello de no puedes aprender lo que ya sabes porque ya lo sabes, pero tampoco puedes aprender lo que no sabes porque si no lo sabes, entonces ¿cómo sabes qué demonios es lo que buscas y incluso cómo lo reconocerías en el caso de que dieses con ello, ¿no? Esa paradoja del aprender, o sea, bueno, eso digamos está vinculada a la semántica de esa raíz math, ¿no? Esa familia de palabras math. Y también se ha escrito mucho, y no es cuestión de resumirlo aquí, acerca de cómo la versión griega de esa paradoja impide cualquier intento de resolverla mediante un desdoblamiento en a priori y a posteriori, mediante un desdoblamiento en a priori y a posteriori, y de cómo ello comporta el que no sea posible ese desdoblamiento de esa paradoja en a priori y a posteriori. Eso comporta precisamente el que no sea nada fácil, o quizá el que sea imposible, delimitar un ámbito específico de lo matemático. Es verdad que ahí se habla de saberes matemáticos, pero si uno se pone a ver cuáles son, pues resulta que tiene muy poco que ver con lo que llamamos matemático por ejemplo, eso, ¿en qué sentido es matemático la astronomía, ¿no? ¿O en qué sentido es matemático la música, por ejemplo, ¿no? Que entrarían dentro de eso, ¿no? Entonces, esa imposibilidad de desdoblar en a priori y a posteriori, eso de que la paradoja del aprender, digamos, esté en cada detalle y en cada subdetalle y en cada subdetalle, sí que acaba de decir esto es lo a priori y esto es lo a posteriori, tiene que ver efectivamente con que no podamos establecer una definición estricta de lo matemático en términos griegos. Como no vamos a desarrollar este tema aquí, porque es otro tema que nos toca desarrollar hoy, pues aprovecharemos para hacer otra cosa, quizá menos ambiciosa en ese punto, no en otros, ¿no? Pero que al mismo tiempo nos sirve para reconocer, como otra manera de reconocer la distancia que nos separa de los griegos, a saber, admitido que nosotros sepamos lo que sepamos acerca de los griegos, sí que hablamos en el lenguaje moderno, y que por lo tanto no podemos evitar en cierta manera el manejar esa distinción del estatuto ontológico y el contenido, entre el estatuto ontológico y el contenido, digamos, científico observacional de base empírica, ¿no?
aprovechando que nosotros, pues sí que efectivamente, de algún modo no podemos evitar el tener ante la vista esa contraposición, preguntémonos entonces qué hay de observación empírica, aunque sea en el sentido nuestro, aunque sea apreciada como por nosotros como observación empírica, qué hay de observación empírica en ese saber, en esas averiguaciones griegas que Aristóteles ahora incorpora a su propia argumentación. En eso que he dicho de las esferas como manera de explicar los movimientos, o sea, de describir los movimientos visibles de los astros, ¿no? Pues bien, encontramos que la opción por el empleo del modelo de las esferas concéntricas para la descripción de los movimientos visibles de los astros, en la opción misma por el empleo de ese modelo en vez de otros que pudieran emplearse, no hay absolutamente nada de empírico. La opción por ese modelo es estrictamente una decisión filosófica, y era ni más ni menos que eso ya antes de Aristóteles, ya cuando Aristóteles se la encuentra. Ya antes, por lo tanto, de que Aristóteles, por el hecho de hacer suya esa decisión dentro de un contexto filosófico más amplio, efectivamente incluya dentro de ese contexto más amplio lo fundamental, digamos, de los resultados de Eudoxo y Calipo, a quienes incluso cita expresamente, ¿no? Esto es por completo independiente, quiero subrayar, de cuándo y en qué condiciones fueron incorporados al texto ciertos pasajes del capítulo 8 del libro Landa de la metafísica, cosa de la que se ha hablado mucho. Lo que yo digo es por completo independiente de cuándo y bajo qué condiciones fueron incorporados esos pasajes en los que precisamente se incorporan los resultados de Eudoxo y de Calipo. Pues, es completamente independiente, puesto que aquí de lo que se está tratando, por mi parte, es de la consistencia teórica y argumentativa del texto, no de su génesis fáctica. Lo que sí, o sea, a lo que sí me agarro, digamos, es a que no había, ni hay, ni hubo en momento alguno, por parte de nadie, motivo alguno para suponer que el modelo esférico fuese empírico-observacionalmente más adecuado que otros para la descripción de los movimientos visibles de los astros. De que lo fuese empírico-observacionalmente, precisamente en ese sentido, o si se quiere, en ninguno de los en principio dos sentidos que podría tener esa mayor adecuación empírico-observacional, a saber, que obtenga una correspondencia más exacta con los datos observables, o simplemente que lo haga mediante un modelo más sencillo. Esto también es superioridad empírico-observacional. Pero la cosa no se basa en que ocurra lo uno o en que ocurra lo otro, en que nadie haya demostrado o asumido alguna vez que ocurre lo uno o que ocurre lo otro. Que la decisión es filosófica, como he dicho antes, ya en Eudoxo y Calipo, quiere decir no, evidentemente, que pertenezca a una disciplina en vez de a otras, no está funcionando esa clasificación de disciplinas, no eso, sino simplemente que los motivos de la opción por el modelo esférico, ya antes de Aristóteles, no son otros que los que en definitiva se expresarán de manera especialmente consistente en la argumentación de Aristóteles, por la que se exige un movimiento circular uniforme, que no son otros que esos motivos que Aristóteles expresará de una manera sencillamente, digamos, solo especialmente brillante, por decirlo así, ¿no? Para precisar esto, hemos de volver por un momento sobre esa argumentación, el trasfondo de esa argumentación aristotélica a la que me he referido en los primeros minutos de mi intervención, con el fin de destacar en particular lo que en esa argumentación hay de algo así como patrimonio común de la Grecia clásica, o si queréis arcaica y clásica, convertido con guiones.
expresiones, ¿no? Todo arranca de algo que, según dije al comienzo, sucede con el de algo, con el vuelco o la distancia, o el llegar a ser, por el hecho de que ello se vuelva relevante, decíamos, esto es, aparezca ello mismo, dije en algún momento algo así como se tematice, no hace falta tomar esta palabra en un sentido especialmente fuerte, o sea, ello mismo, digamos, lo que se haga notar. Entonces, resulta difícil no recordar aquí eso tan dicho, de que a lo siempre ya supuesto y por lo tanto siempre ya dejado atrás, le es inherente no comparecer de otro modo que perdiéndose. Lo cual se describe no solo con eso que dijimos de la distancia y la génesis de la deslimitación y del ilimitado, sino también de otras maneras, hablando de fenómenos que ocurren a lo largo de la Grecia arcaica y clásica, de otras maneras que quizá en el fondo dicen lo mismo, como es, por ejemplo, diciendo que el ámbito o el adonde al que se pertenece, en cuanto que en efecto tiene lugar como tal, es decir, se hace relevante en su misma constitución, esto es, en cuanto que hay una pretensión de fijación del nomos, y por lo tanto un proyecto polis, en cuanto que ocurre esto, en cuanto que se hace relevante el mismo como tal, ese adonde al que se pertenece, a la vez se aboca, ese ámbito al que se pertenece, se aboca mediante justamente la producción de un espacio uniforme, puesto que el nomos es el mismo para todos y para todos los casos, se aboca mediante la producción de un espacio uniforme, se aboca a la ilimitación, a lo que nosotros llamamos la deslimitación, a desigual cortar por aquí que por aquí, no puntos cualificados, digamos, a la ilimitación y por lo tanto a no ser ya ámbito alguno. Y manifiestamente lo mismo que esto es también el cambio de una cosa por otra, el intercambio de cosas, te doy para que me des, ¿no? En cuanto que es básicamente interno, es decir, dentro de eso que hemos llamado un adonde, en cuanto que es básicamente interno y por lo tanto constitutivo de la vida del ámbito o comunidad o adonde mismos, por cuanto constituye efectivamente el reconocimiento de la distancia, esto frente a esto, tú frente a yo, te cambio esto por esto, yo a ti, ¿no? Cuando constituye el reconocimiento de la distancia, por lo tanto del ser, ¿no? Produce a la vez un espacio vacío, aquel famoso espacio vacío en el medio que Heródoto pone en boca de Ciro, ¿no? Una cosa que le choca de los griegos, incluso le hace no tomarlos en serio, ¿no? Constituye el espacio vacío por de pronto interno a esa comunidad, a ese adonde, por de pronto interno, pero que en cuanto a espacio vacío, es decir, uniforme, acabará por comportar ilimitación, puesto que la uniformidad evidentemente comporta ausencia de límites. Acabará por comportar ilimitación y por lo tanto eso que antes llamamos no ámbito. Que esto es lo mismo que lo anterior, se confirma por el hecho de que en efecto la comunidad con intercambio interno es la misma que se embarca en la aventura del expreso reconocimiento del nomos. Bien, la situación que definimos como la Grecia, he dicho antes, clásica o arcaica y clásica, es en todos esos diversos aspectos, y desde luego en algunos más, inseparables todos ellos los unos de los otros, es aquella situación, la Grecia arcaica y clásica es en todos esos aspectos aquella situación en la que
esa relevancia pérdida, o sea, justamente por el hecho de hacerse relevante, se pierde en la ilimitación. En la Grecia arcaica y clásica es la situación en la que esa relevancia pérdida, digamos, está teniendo lugar, es decir, el resultado de esa pérdida, de esa relevancia pérdida, es todavía un resultado, es decir, no es como será después una obviedad en el punto de partida, sino que es efectivamente un resultado. Es un resultado y no una obviedad. En este sentido, si eso es la Grecia arcaica y clásica, y vamos a llamar a eso Grecia como algo distinto del helenismo, ¿no? Como algo distinto del helenismo, en este sentido Aristóteles es el último griego. Es el último griego, como se puede ver efectivamente en lo que ya hemos esbozado que pasa con el tiempo, un modelo que llamamos el ámbito, que deja de ser ámbito, por así decirlo, ¿no? O que está dejando de ser ámbito. Es el último griego. El tiempo como ilimitado es en efecto ya el tiempo, pero por una parte ese tiempo no es algo que se pueda dejar atrás como una obviedad, no es algo sobre lo cual uno está simplemente instalado, sino que ha de ser construido fenomenológicamente en un trabajoso proceso. Recordemos el libro cuarto de la física, ¿no? Ha de ser construido en un trabajoso proceso, y en correspondencia con esto, incluso una vez construido, es decir, incluso una vez legitimada la noción, esta ha de poder ser pensada, y pensada en el sentido griego. En el sentido griego de la palabra pensar, quiero decir. Es decir, no ha de dejarse que simplemente se escape en lo indefinido, ingresando así en la obviedad, sino que ha de tener lugar. Y esto quiere decir, ha de ser finitud, ha de ser límite. Esto es lo que se consigue con el movimiento circular, y con ningún otro. Y este es el argumento de Aristóteles. Con el movimiento circular, por lo tanto, con la kinesis aidios y la usía aidios kinete, de lo que hemos hablado, ¿no? Si Aristóteles encuentra y hace uso de descripciones según el modelo del movimiento circular uniforme y las esferas concéntricas, es porque su propia especulación expresa, como acabamos de ver, una problemática constitutiva de toda la Grecia arcaica y clásica, su propia especulación, la de Aristóteles, y a su vez Eudoxo y Calipo se valen del modelo esférico no por motivaciones empíricas, sino porque están en el mismo barco. Empírico en nuestro sentido, es decir, en el sentido moderno de esta palabra, empírico en nuestro sentido moderno, sí parece ser de entrada, digo parece porque lo vamos a matizar, sí parece ser de entrada el que haga falta un número u otro de esferas concéntricas, el que sean 30 y tantas o sean 50 y tantas, e incluso los detalles del movimiento y posición relativa de cada una de ellas, siempre dentro de lo circular uniforme, siempre dentro de lo circular uniforme. Pero incluso en relación con esos puntos, por lo menos de entrada parece ser inevitablemente empíricos, hay al menos dos consideraciones que hemos de hacer y que ponen de manifiesto no que no sean empíricos, sino más bien la inadecuación hermenéutica del concepto mismo de lo empírico. Dos consideraciones. La primera, es esencial al modelo mismo, al modelo esférico que he dicho, como será en Grecia. Y no es producto de que el mismo haya de llenarse empíricamente, el que el número, concreción del movimiento y posición relativa de las esferas no puedan deducirse de ningún principio único. No puedan deducirse de ningún principio único. Sino que las esferas sean, digamos, una y la otra
y la otra. Volvemos a lo del antes del uno todo, ¿no? Esto estaba ya en lo que dijimos, no se busca un movimiento uno total, sino simplemente un movimiento aidios. A propósito de la connotación del ser griego aquí implicada, algunos solemos hablar de irreductibilidad, cuando decimos eso de que irreductiblemente uno y otro y otro y otro. Algunos solemos hablar de irreductibilidad, concepto que contraponemos a aquel otro, básicamente moderno, cuyas dos caras, inseparables la una de la otra, son, por una parte, el uno todo, y por otra parte, la obviedad de la ilimitación, a la que también me he referido. Uno todo es la otra cara de que no haya límites relevantes, límites esenciales, ¿no? Por lo tanto, de que no haya esto y aquello, que los is se puedan colocar en un punto o en otro, ¿no? Irreductibilidad significa entonces pluralidad determinada. Pluralidad determinada, es decir, límites determinados. Por lo tanto, hasta ahí hay algo que tampoco es empírico del todo. ¿De acuerdo? Pluralidad determinada, por lo tanto, límites determinados. Eso es una exigencia de la posición filosófica. No podemos desarrollar aquí por separado este concepto, pero sí digamos que los movimientos, este concepto que decía el de la irreductibilidad, pero sí digamos que los movimientos de los que ahora estamos hablando, esos movimientos de esferas, como consecuencia de lo dicho, han de ser irreductibles, tanto los unos a los otros, como unos y otros a principio común alguno. Tanto, han de ser irreductibles tanto los unos a los otros, como unos y otros a principio común el que fue. Y han de ser, en ese sentido, varios. Y precisamente en un número y diversidad que no cabe pretender deducir de principio alguno único y común. Esa era la primera de dos observaciones que iba a hacer. La segunda, que quizá en el fondo no sea sino otra cara de la primera, pero que para nosotros es imprescindible explicitarla, es la otra cara de la primera, del mismo modo que el uno todo, como he dicho, es la otra cara de la ilimitación del ámbito, es decir, es la otra cara del no ámbito. Y lo que dice esa segunda observación es que el carácter empírico, en el sentido moderno de empírico, comportaría que nunca podría quedar cerrada la posibilidad de que hubiese que introducir, por ejemplo, alguna nueva esfera. Lo empírico es por principio infinito en detalle. En otras palabras, el número de esferas no sería en verdad número alguno, sino que sería infinito. Si el concepto de lo empírico ahí fuese válido, ¿no? No sería número alguno, sino que sería infinito. Sin embargo, para el modelo griego es esencial que sea algún número, esto es finito, aunque es igualmente esencial el que no pueda concluirse, que tenga que ser, concluirse, deducirse, que tenga que ser uno u otro. Hablaremos pues de una pluralidad finita de entidades esfera, y las llamaremos así, entidades esfera, con el fin de no tener que optar entre referirnos a las esferas en sí mismas y hacerlo a los astros que percibimos y cuyo movimiento describimos considerando cada uno de ellos como un punto en una determinada de esas esferas. Para no distinguir entre lo uno y lo otro, admitiremos que ambas cosas, la esfera y el punto, son simplemente dos aspectos del mismo fenómeno, a saber, eso que vamos a llamar la entidad esfera. Entonces las entidades esfera son las usiai, aidio y kinetai. Las entidades esferas son las usiai, aidio y kinetai. O sea, los seres en movimiento, o sea, seres con el carácter de siempre y en movimiento, y de siempre en movimiento, y de siempre en el mismo movimiento. Como es
bastante conocido y textualmente evidente. Otra cosa es cuáles sean las dificultades de interpretación y de conceptuación, que de eso algo hablaremos. En todo caso, es una vez que se ha llegado a la indicada caracterización de las entidades esfera como algo cuyo movimiento es ahí Dios, cuyo movimiento es siempre, ese carácter de siempre, es una vez que se ha llegado ahí, cuando de inmediato se reconoce la necesidad de admitir entonces algo que mueve sin moverse, ahora ya sin moverse en absoluto yo mismo. Es a partir de ese momento cuando entra en juego y solo a partir de ese momento, solo de ahí para adelante, ¿de acuerdo? Cuando entonces ha de haber algo que mueve sin moverse en absoluto yo mismo. Argumentándose, concretamente, que un movimiento siempre igual, ahí Dios, necesita un referente o motivo siempre igual, es decir, inmóvil. Necesita un motivo siempre igual, es decir, inmóvil. No hace ninguna falta, para el argumento, hablar de una cadena de motivos y motivos de los motivos. Quizá eso tenga utilidad en algún otro contexto, aquí no hace ninguna falta. No hay cadena. No hay cadena y, por lo tanto, no hace falta ninguna alegar que la cadena no podría continuarse in infinitum. Eso podrá tener sentido en otros contextos, pero en la argumentación que ahora tenemos delante no desempeña ningún papel. Ahí, en esa argumentación, las entidades esfera son requeridas por el fenómeno tiempo, son directamente requeridas por el fenómeno tiempo, y el movimiento de ellas no puede tener otro motivo que algo que mueva sin ser movido yo mismo. No hay serie. No hay serie. Cada entidad esfera se mueve. Cada entidad esfera directamente se mueve por algo que a su vez se mueve por algo que a su vez no se mueve. Enseguida se percibe textualmente otra cosa. Enseguida se percibe textualmente. Otra cosa son las dificultades que planteé, pero enseguida se percibe textualmente que haber atribuido esto a cada entidad esfera, es sinónimo de haber atribuido a cada una de ellas con importantes precisiones que vamos a establecer, pero sí de haber atribuido a cada una de ellas nous, verbo noein, no solo en el sentido de que la entidad esfera, digamos, percibe o intuye, si tomamos esto como traducción de noein, no solo en el sentido de que la entidad esfera percibe o intuye algo que en ese percibir o intuir actúe como motivo, no solamente en ese sentido, sino ciertamente así, ciertamente incluyendo esto, pero con el notable matiz de que lo que en ese noein la entidad esfera percibe o intuye, lo que en ese noein la entidad la entidad esfera percibe o intuye, no es otra cosa que el noein mismo por el que ella noei. ¿Está claro? O sea, no solamente que percibe algo que es siempre lo mismo y que por lo tanto tiene siempre el mismo motivo, sino que además ese algo siempre lo mismo que percibe no es otra cosa que el noein mismo por el que noei, ¿no? El noein mismo que hay su acto de noein, ¿no? Bueno, y esto además no en el sentido y esto además no en el sentido que a cualquier moderno se le ocurre de inmediato de que en esa autorreferencia esté todo. Naturalmente esto nos gusta mucho a los que venimos después de después de Leibniz o después de Fichte, ¿no? No solamente, no en el sentido, no precisamente lo que noeitai no es otra cosa que el noein mismo, no en el sentido de que en esa autorreferencia esté todo, sino precisamente en el sentido, de cierto modo, contrario a ese, es decir, en el sentido de la distancia y la abstancia. No es otra cosa, es eso mismo, ¿no? En el sentido de la distancia y la abstancia, en el sentido de la epogé y la esquepsis. De la epogé y la esquepsis, de la exención y el apartarse, ¿no? De la exención y el apartarse. Tenemos que ver dos cosas. Uno, ¿por qué se da la sinonimia que acabamos de constatar entre moverse por un motivo
que a su vez no se mueve, y tener nus. Uno, ¿por qué se da esa sinonimia? Y dos, ¿qué implicaciones esa sinonimia tiene? Advirtamos antes de empezar, como cosa importantísima, que en cualquiera de los momentos del pensamiento de Aristóteles, no solamente en Metafísica Lambda, sino en cualquier parte del pensamiento de Aristóteles, en que a algo se atribuye nous, o de ello se dice que tiene nous, o que no hay, ¿no? En cualquier parte, no se dice en absoluto por ello que nous sea algo de o perteneciente a eso de lo que se dice que tiene nous. No se dice en ningún caso que sea alguna cualidad o capacidad suya. El tener ese es algo distinto, algo mucho más problemático. Nous no es algo que algún ente tiene. Nous es simplemente nous. Y el tipo de referencia de cierto ente a ello, designado por un tener, no es tenerlo como propiedad o carácter. Bien, esto nos obliga a recordar algo. Nous es ya desde algo antes de Aristóteles, concretamente desde ciertos giros de Platón, palabra de la que se echa mano cuando se quiere hacer algo tan problemático como es significar una presencia del eidos como tal. Problemático porque de suyo el eidos no es lo que aparece, sino que es el aparecer de lo que aparece. Por lo tanto, es algo problemático, efectivamente, eso de tratar de designar una presencia del eidos como tal. El eidos de suyo no es lo que aparece, sino el aparecer de lo que aparece. No es la cosa o lo ente, sino el en qué consiste que la cosa sea cosa o el ser de lo ente. En cuanto a que efectivamente la palabra nous tiene ya desde Platón este significado, voy a tener que prescindir de entrada, porque veo que me está durando esto más de lo que yo pensaba, ¿no? Voy a tener que prescindir de entrada, pero esto no impide que lo podamos tratar luego, si hace falta, si queda tiempo en el debate o algo así, vamos a tratar, pero de un punto que sin embargo sería muy interesante y cuyo exégesis por otro lado sería algo nuevo, que es la referencia a Anaxágoras, la referencia de Sócrates a Anaxágoras en el Fedón, ¿no? Cómo efectivamente tiene este significado, ¿no? Cómo efectivamente hay que interpretarla así, tanto en lo que tiene de positivo hacia Anaxágoras como en lo que tiene de declaración de insuficiencia, ¿no? No voy a entrar en eso, aunque podemos entrar, y entonces me limitaré más modestamente a recordar que la primera vez, solo sea para ilustrar, esa es la tesis que he formulado, que la primera vez que Platón llama de alguna manera, le pone algún nombre a la parte BB, digamos 2-2, a la segunda parte de la famosa línea, ¿no? La primera vez que le pone algún nombre, vamos, a lo representado en la parte BB de la línea, ¿no? Ese nombre es precisamente noesis, el nombre de acción de Noén, lo que pasa es que luego, más adelante, de algún modo se sistematiza una terminología y entonces se introducen otras palabras, pero la primera designación todavía aterminológica, es decir, tomando simplemente el significado posible de las palabras, llama efectivamente noesis a esa parte BB, ¿no? Entonces, y bueno, esto hay que entenderlo a la luz de que la subdivisión de la parte B, de la segunda sección de la línea en BA y BB, responde, como sabemos, al hecho de que el eidos, precisamente, solo comparece en su propio continuado sustraerse en el intento de su propia relevancia, en el carácter, digamos, pertinazmente negativo de ese intento de su propia relevancia. Ese escaparse en el que consiste el que el eidos tenga lugar precisamente como eidos, ese escaparse en el que consiste el que el eidos sea eidos, tenga lugar como eidos, ese escaparse restituye el carácter
restituye el carácter de cosa, restituye el carácter de cosa a precisamente no otra cosa que la cosa. Es decir, el eidos que de algún modo se ha intentado tematizar, se ha hecho relevante, resulta que esa relevancia solamente se realiza en su mismo sustraerse. Entonces el papel de qué es lo que hay, de qué es lo ente, se restituye, se devuelve a la cosa. Es decir, el hecho de que el hecho de que el eidos solamente comparezca en su mismo sustraerse restituye el carácter de cosa, de ente, a precisamente no otra cosa que la cosa. En el sustraerse propio del eidos es cosa la cosa, es la cosa lo que hay. En el sustraerse propio del eidos es la cosa lo que hay. Este sustraerse que tiene lugar en aquel decir legein, en el que en efecto tiene lugar, eso se estudia cuando estudiamos qué es el diálogo de Platón, ¿no? ¿De acuerdo? Ese sustraerse que tiene lugar en aquel legein, en aquel decir en el que en efecto tiene lugar, que es el único legein, el único decir en el cual tiene lugar el eidos como tal, por el hecho de ser un sustraerse en el legein, es decir, no por ello remite del logos a alguna otra parte, a alguna otra instancia, sino que es sustraerse en el logos mismo, sustraerse en el logos mismo, porque no hay ninguna otra parte, ninguna otra instancia, ni nada tal que no sea precisamente en el logos donde tenga lugar. Cito esto porque en uno de los dos, al menos, contextos, aparte de Metafísica Lambda, de Aristóteles, especialmente importantes para Nous, es relevante el que cuando se está hablando precisamente de tener logos, sea parte imprescindible el Nous, y de él se diga, estoy hablando del libro sexto de la Ética Nicomaquea, ¿no? De él se diga que es aneulogu, sin logos, sin logos. Con lo cual, tampoco aquí se está remitiendo a otra parte alguna, fuera del logos, tampoco aquí, ni hay parte alguna tal, que es aneulogu, sin logos, quiere decir que es no en otra parte que en el logos, porque no hay otra parte, pero que es una presencia en el modo del sustraerse, y lo es porque es presencia del eidos como tal, eidos del eidos mismo. Por otra parte, también en ese mismo contexto, otro que Metafísica Lambda, es decir, también precisamente en Ética Nicomaquea, libro sexto, en el que se trata de tener logos, aparece como el sustraerse propio del eidos deja que la cosa sea cosa, puesto que allí, en efecto, se produce, en el examen del tener logos, se produce una composición de dos términos y otros dos términos y otros dos, pero que luego resulta que son 5, no son 4. Dos términos y otros dos, ya por un lado episteme y sofía, ¿no? Por un lado, y por otro lado tecne y phronesis, ¿no? Pero enseguida resulta que en verdad se trata de 5. El otro, nous, propiamente no se añade, no es que se añada, sino que es lo que por una parte explícitamente diferencia Sofía frente a episteme. La segunda se basa en el eidos, pero no lo reconoce como tal. Nous es el eidos en cuanto a eidos, el eidos, lo que diferencia lo uno de lo otro, ¿no? Y eso es lo que hemos dicho que es el nous, y efectivamente en el texto es el nous, ¿no? ¿De acuerdo? Y por otra parte, en ese mismo texto, en ese de los 2 y 2, que luego son 5, ¿no? Por otra parte, si bien de manera no proporcional, también tiene que ver nous con lo que enfrentan a los otros dos, es decir, phronesis frente a tecne. De manera no proporcional, dicho no proporcional a lo que ocurre con Sofía y episteme, no proporcional porque de lo que se trata ahora es de que el nous
en cuanto el sustraerse que constituye la presencia del eidos, en cuanto el sustraerse que constituye la presencia del eidos, a la vez deja que la cosa sea la cosa, lo que antes he dicho de que el sustraerse del eidos es lo que hace que no otra cosa que la cosa sea la cosa realmente, y en efecto, la frónesis, como es sabido, comporta orientación en la situación irreductiblemente singular. La situación irreductiblemente singular. La cita clásica y canónica al respecto es el nous, eso está en 1043 a 35b1. El nous tiene que ver con los extremos, tanto por un lado como por el otro. Y de los primeros y últimos límites, inciso mío, esto no es cita, de los primeros y últimos límites, es decir, tanto del eidos qua eidos, como de eso mismo, el eidos qua eidos, en cuanto que como sustraerse deja que la cosa sea la cosa, ¿no? De los primeros y últimos límites, de los extremos, hay nous no logos, hay nous no logos, donde el no logos debe ser interpretado en la línea de lo que he dicho antes, de sustraerse, no de que haya otra instancia fuera de él, sino en la línea de lo que sustraerse. Si tenemos en cuenta que Sofía es algo que solo en un sentido sumamente problemático, Sofía, que era una de las dos cosas que parecían caracterizadas frente a su otro término del dúo, por nous, ¿no? Si tenemos en cuenta que Sofía es algo que solo en un sentido sumamente problemático puede atribuirse al hombre y que es en cambio propio del Dios, mientras que frónesis es precisamente lo que sí se reclama para el hombre, se entenderá que lo que acabo de decir, como tantas otras cosas griegas comentadas en otras partes, es por parte del Dios a la vez una autosuficiencia óntica y precisamente por ser autosuficiencia óntica, pero de algún modo en contradicción con ello, una insuficiencia ontológica. Una insuficiencia ontológica, y ambas cosas precisamente en la confrontación del Dios con el mortal. En la confrontación del Dios con el mortal. Pues en lo que hemos visto es precisamente en su aplicación mortal, no en la inmortal, es precisamente en frónesis, no en Sofía, donde el nous, el eidos como tal, se ejerce en su condición de sustraerse y con ello dejar que no otra cosa que la cosa sea cosa. En otras palabras, estamos no solamente en aquello que viene ya de Heráclito, de el Dios percibe todo como bueno y justo, solamente los hombres pueden percibir lo uno como justo, lo otro como injusto, etc. O, por ejemplo, bueno, pues lo que pasa en la comedia de las nubes, que algunos la conocen y otros no, ¿no? O, bueno, lo que en definitiva se resume en esa tardía, muy tardía referencia a los griegos, pero que sí es una referencia a los griegos, a que no lo pueden los dioses, todo son antes bien los mortales los que alcanzan el otro lado, ¿no? Eso es cierto. Dicho todo esto, de nuevo, y para ir dando prisa, de nuevo, ¿por qué el atribuir a cada entidad esfera el moverse por algo que a su vez no se mueve equivale a atribuirle nous? La respuesta inmediata, digamos la respuesta escolar, es que cualquier movimiento que tuviese por motivo un determinado eidos tendría en ese eidos también su límite y no podría ser el movimiento que siempre sigue igual. Dado que un determinado eidos comporta a la vez una determinada hile, la interpretación del nous como el eidos del eidos mismo lo interpreta también como lo único a lo que puede llamarse usia aneuhiles, o sea, usia sin hile, ¿no? Pues al no haber un eidos determinado, sino solo el eidos, tampoco hay hile alguna, sino solo el sustraerse inherente al eidos como tal. Por otra parte, al dar esta interpretación del tener nous, estamos manteniendo lo dicho de que el nous nunca es algo de ni perteneciente a aquello de lo que se dice que lo tiene.
solo que por el camino hemos reconocido que la ambigüedad de ese tener se desdobla de manera disimétrica. El Dios tiene, el hombre carece de. El Dios tiene, el hombre carece de. Ambos tienen en el sentido de que en cambio de la planta o del animal ni siquiera puede decirse que carecen. La planta o el animal ni siquiera carecen, ¿no? Ambos tienen, puesto que de la planta y del animal no se puede decir ni siquiera que carecen. Se habrá notado que con esto estamos llamando dioses, o no solamente dioses, sino sencillamente los dioses, pero no es una decisión que yo haya tomado, sino que por el hecho de tratar de hacer inteligible el texto, pues me he visto enrollado en ello, por algo debe ser, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es llamar, por el hecho de estar intentando aclarar el texto, lo que estamos acabando por hacer es llamar los dioses a lo que de entrada habíamos llamado las entidades esfera. Y asumiendo que cada una de ellas es en su caso el Dios, a saber, el Dios del caso. En su caso, el Dios, a saber, el Dios del que se trate, ¿no? El Dios del caso. Las entidades esfera son, pues, digamos, la última interpretación griega de los dioses griegos. No se nos oculta que a veces la traducción más obvia o más legible en la lengua de llegada completa, por ejemplo, la referencia de un hutoi o algo así, o sea, de un adjetivo demostrativo que no lleva sustantivo, la traducción, digamos, más obvia o más legible, dicho, completa esa referencia de un demostrativo que no tiene adjetivo, que no tiene sustantivo o algo así, introduciendo un plural de un sustantivo en lengua moderna o medieval, por el que un sustantivo por el que otras veces se traduce nus. Es por esta vía por donde surgen los coletazos que todos los días vemos de las históricamente famosas inteligencias de las esferas, ¿no? Vidrioso modo de proceder, por cierto, puesto que introduce un término muy marcado para el cual, sin embargo, no existe correspondencia alguna en el original. Es decir, un término muy marcado se introduce como si fuese solo para hacer posible la consistencia gramatical, lo cual es grave, evidentemente. Aquí hemos adoptado de entrada, y sin perjuicio de que debamos reconocer que ciertas ambigüedades son esenciales al texto y al fondo mismo de la cuestión, hemos adoptado de entrada otra lectura, la cual es siempre compatible con el texto y entendible con él, sin añadir sin añadir cosa que en él no esté, aunque quizá no siempre sea la que da lugar a una posible traducción estándar. Pero la traducibilidad en este sentido no es un criterio de interpretación. Una vez que hemos dicho que las entidades esferas son los dioses y que cada una de ellas es en su caso el Dios del caso, parece consecuente con la interpretación que hemos hecho y con el texto mismo, asumir que el nous, en cambio, no es ni Dios, ni un Dios, ni el Dios, ni Dios con mayúscula, sino lo que en griego, partiendo del uso de la palabra theos, que es la que hemos traducido por Dios, partiendo del uso de la palabra theos, el nous sería lo que en griego se diría to theion, haciendo uso de la posibilidad que la gramática griega nos ofrece y que gentes como Aristóteles, Platón, etc., utilizan masivamente, esa posibilidad que se nos ofrece de emplear el llamado neutro singular de un adjetivo sustantivado para significar el carácter o la condición de, como cuando decimos tocalón, y si admitimos la traducción de calor por bello, pues traducimos la belleza, ¿de acuerdo? La belleza, el carácter o la condición de calos o de calón, ¿no? To, calón, ¿no? O to, agazón, y lo traducimos por el bien, si admitimos que la traducción convencional de los dos es bueno, ¿no? O sea,
admitiendo esta posibilidad gramatical, que desde luego es usualísima en griego, pues entonces, como llamaríamos, si hemos llamado theos, o sea, un dios, el dios del caso, etcétera, a cada una de las entidades esfera, entonces lo que diríamos que es el nous es to theion, es decir, digamos, lo que hace de un dios, aquello por lo cual el dios, cada dios es efectivamente un dios, ¿no? O sea, la divinidad de lo divino, por así decirlo, ¿no? El carácter de divino de lo divino, el carácter de Dios del Dios, ¿no? Eso sería to theion. Y eso sería el nous. Eso sería lo que diríamos que es el nous. Ese sería el papel del nous, entonces, en este esquema, ¿no? Eso sería el nous, to theion. Nous, por cierto, se emplea como singular tantum. Me estoy alargando demasiado, ¿no? ¿Puedo comentar ya? No, termina. ¿Puedo comentar ya? Porque... No te dejamos, termina. Ya te queda nada. Bueno, no, pero es que me he pasado del horario previsto un poco. O sea, vamos a ver un momento. Entonces, vamos a ver. Decía, bueno, por cierto, apoyando esto que acabo de decir de nous, como de que de nous hagamos to theion, y no un dios, ni el dios con mayúscula, ni nada de ese tipo, nous se emplea como si fuese singular tantum, es decir, palabra que solo tiene singular y no plural ni dual, como si fuese, digo, porque gramaticalmente no lo es. Gramaticalmente sí que puede tener su dual y su plural, ¿no? No son muy frecuentes en época clásica, ¿no? pero sí que los hay. Sin embargo, aquí se está empleando como si fuese un singular tantum, es decir, evidentemente por razones de contenido. Y cuidado, el tratamiento como singular tantum evidentemente no es una tesis de unidad frente a pluralidad. Una tesis de unidad frente a pluralidad sería el empleo afirmativo en singular y negativo en plural, no el singular tantum. ¿Me explico? No es singular tantum. No es, por lo tanto, una afirmación de singular frente a plural o de unidad frente a pluralidad, sino que lo que hace es declarar improcedente la cuestión por tratarse de lo que se trata, es decir, no de un dios u otro dios, sino de to theion, es decir, de lo que hace de cada dios un dios, ¿no? En plural o en singular genérico, que es lo mismo, en definitiva, singular de género, sí aparece, en cambio, ¿no? Usia akinetos, ¿no? Usia akinetos, es decir, ser sin movimiento ahora, ser sin movimiento, ¿no? Lo cual, si ejerciésemos la desgraciadamente frecuente aberración de traducir la referencia en vez de la significación, o sea, eso de poner la puerta, porque si bien es verdad que la palabra no significa puerta, sin embargo, es evidente que a lo que se está refiriendo el autor es a la puerta, no, eso no vale. O sea, porque lo importante no es a qué se está refiriendo, sino a cómo lo llama, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si ejerciésemos, o sea, esto de que sí aparezca en plural genérico, perdón, en plural o en singular genérico, usia akinetos, que sí aparezca usia akinetoi, pues si hacemos eso, sí surgiría otra oportunidad para esas famosas inteligencias de las esferas de las que hemos hablado antes, porque efectivamente la referencia, aunque no la significación, pretende ser la misma que la de nous. Pero lo que ocurre es que una vez más se trata de un número gramatical neutralizado, como se ha puesto el singular tantum. Usia akinetos no tiene más remedio que estar en plural o en singular genérico, porque es un término al que se llega argumentativamente, como hemos visto, a través de usia aidios kinete, ¿no? Se llega lógicamente a través de usia aidios kinete, y ya hemos dicho que esto último, usia aidios kinete, esto último sí que ha de ser en un número determinado, finito y no deductible, es decir, plural estricto de la gramática, ¿no? Incluso debería quizá decirse que ese usiai akinetoi, denominación más indirecta, protege en cierta manera a nous frente a la cuestión singular-plural, que es una cuestión procedente de la gramática, del campo de las necesarias concordancias gramaticales, y sin embargo improcedente aquí por razones de fondo. Ese usia akinetos, que es un término más genérico, más vago, pues protege a nous de esa problemática. Termino ya, ahora sí, de verdad,
con dos observaciones que ya no podrán ser desarrolladas, pero que tampoco están del todo fuera de lugar. Primera, en lo dicho se apunta ciertamente a que nous, en metafísica lambda, y la misma palabra en Ética Nicomaquea, libro sexto, e incluso en De Anima, libro tercero, no solo son nous en un sitio y nous en otro, no solo son la misma palabra con el mismo significado nominal, sino que son lo mismo. Son lo mismo. Esto es, ahora sí, misma significación y misma referencia. Ahora sí coincide la identidad de significación con la identidad de referencia. Queda para otra ponencia el defenderlo, para que lo defiendan otros, pero creo que está implícito en lo que he dicho. Y segunda y última observación, hace tiempo que ha quedado claro, y también aquí se ha dicho, que eso de que la noesis del nous sea noesis de no otra cosa que la noesis misma, significa en efecto el carácter de skepsis o epoge o exención. Y no nada del tipo de que conociéndose a sí mismo conoce todo, etc. Eso hace tiempo que se sabe. Aristóteles elige las palabras theos y totheion, como hemos visto, para algo para lo cual en principio serían válidas también, incluso sin diferencia de significado relevante aquí, serían válidas también daimon y totaimonion respectivamente. Decimos esto sin duda para recordar la aparición de todaimonion, cada vez que sin ese elemento Sócrates se dejaría llevar a una plasmación positiva de la norma. Por lo tanto, su aparición para mantener la aparición de todaimonion, para mantener en pie el carácter de skepsis o epoge como el genuino constitutivo de la norma misma, pero, en todo caso, con daimon, con Sócrates o sin Sócrates, con Sócrates o sin Sócrates, y con theion o con daimonion, ese es, en todo caso, un motivo constante en el corpus griego, ya desde muy atrás, tan atrás que desde el canto primero de la Ilíada, donde el theos o daimon que irrumpe en el enfrentamiento entre mortales, lo hace para impedir que su protegido Aquiles se erija positivamente frente a Agamenón y hacer que, en cambio, lo suyo, lo de Aquiles, sea la violencia. Y ahora sí que... Bueno,